Wow, Pastor Daniel Carbonell. Bueno. Lo dije en serio. ¿Cuántos aquí saben lo que es un Celeron 300A? Bueno, desde que tengo 12 años me ha gustado armar mis computadoras a mi gusto. Todo ese proceso de seleccionar cada pieza adentro para maximizar el rendimiento, o en inglés el performance, de la computadora. En todos estos años, el Celeron 300A es un CPU al que, combinado con un motherboard AVBH6 Revision 1.9, fácilmente ibas al BIOS, ajustabas la frecuencia del frontside bus a 66 MHz a 100 MHz, cambiabas el core voltage de 2 voltios a 2.26 por ahí más o menos, y tenías un procesador de 300 MHz a 450 MHz. Ay, espérate, me emocioné. Que la Lisa me dijo que no nos diera tanto detalle técnico, pero ese es el procesador, ¿verdad? Bueno, vamos a contestar la pregunta. El Celeron 300A es un procesador o CPU hecho por Intel en el año 1998. No habías nacido. Con el que era posible hacer un overclock. No sé cómo se dice en español, pero es cuando un procesador de una computadora se configura para que corra más rápido de lo que ha sido diseñado. Recuerdo invertir mucho tiempo en los foros, porque no era como ahora el smartphone, tú te pones y no, tenías que ir al internet, a los foros y leer. Y haciendo búsquedas, me acuerdo que había que buscar el número de serie particular para que pudieras hacer el overclock. En verdad, no es común hacer un overclock de 50% de mejora, 300 MHz a 450 MHz. Pero ahí estaba, lo logré. Que no se atreviera nadie a tocarme esa computadora. La protegí mucho. Gasté muchas horas jugando juegos de video. Porque para eso es que se construye una PC, ¿verdad? Para jugar. Eh, ya hoy en el 2024, un procesador puede correr a 6.2 GHz, o sea, 6.200 MHz. Mucho más rápido que los de 450 MHz de aquel tiempo. Pero el punto que les traigo aquí es que aquello que fue tan significativo para mí, que invertí tanto tiempo en él y que tanto valoré, pasó a la historia. El título del sermón de hoy es Los dioses que fallan. Dioses, pero también se refiere a ídolos, ¿verdad? Vamos para adelante. Hemos mencionado que hemos estado estudiando el libro de Isaías, ¿verdad? Ciertos capítulos selectos. Hemos mencionado que en el libro de Isaías hasta el capítulo 39 es un tipo de profecía diferente a las del resto del libro. Vimos que el capítulo 40 comienza el Señor consolando a su pueblo. Y esto después de que ocurrieran profecías de juicio contra Israel y contra Judá. O sea, el reino del norte, el reino del sur después de la división. Israel estuvo muy en contra del Señor, apostatando y siendo muy idólatras. Y se cumplió su profecía en el año 722 a.C., al ser conquistados por los asirios, quienes fueron una nación muy cruel y poderosa también, pero muy cruel. Eso está en la primera parte del libro de Isaías, y ocurrió durante el reinado de Ezequías en Judá. Dios protege a Judá y no permitió que los asirios los conquistaran. También, un poco antes del capítulo 40, podemos ver que al profeta, el profeta le da una advertencia a la nación de Judá, pero Judá también se volvió idólatra. No le hicieron caso a la advertencia. Desde que estaban saliendo de Egipto, el Señor les advirtió que no adoraran otros dioses. Así que era algo que ya el pueblo sabía. Noten que a pesar de esa condición clara de idolatría que existía, el capítulo 40 comenzó consolando al pueblo. O sea, qué Dios misericordioso tenemos, ¿verdad? Así es. Un dato curioso que se ha mencionado anteriormente es que el capítulo 40 se escribió en el año 700 a.C. y Babilonia es capturada alrededor del año 586 a.C. Esto es muy interesante porque
Babilonia ni siquiera era una nación poderosa, pero nos está hablando allí de que es una nación poderosa que va a conquistar al pueblo de Dios y lo tendrá captivo por 70 años. Una profecía. Aún más interesante es que el profeta Isaías menciona el nombre de Ciro explícitamente como a quien Dios usaría para conquistar a Babilonia y librar al pueblo de Dios. Eso está en Isaías 44, 28 hasta el 45, 1. Ni siquiera había nacido Ciro y ya estaba su nombre ahí. Prácticamente más de 100 años antes. ¿Verdad? Esto es un mega resumen, pero yo veo aquí que el pueblo de Dios había estado expuesto a la idolatría por mucho tiempo. Y en Babilonia, sometidos a una cultura idólatra por 70 años. Y es bastante probable que eso significaba toda la vida para algunos de ellos. El capítulo 45, 20 al 25, nos ha estado hablando anteriormente de ídolos. Voy a leer eso, el capítulo, un poco del capítulo antes, empezando del 20, dice: reúnanse y vengan juntos, acérquense fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y yo lo he declarado desde entonces. Y desde entonces, ¿no soy yo el Señor? ¿No hay más Dios que yo? ¿Un Dios justo y salvador? No hay ninguno fuera de mí. Vuélvase a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad de mí. De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dios les está presentando como quién es, como decir los credenciales, antes de estar en el capítulo 46. Y en 46 va a hablar más de eso también. Él es el Dios todopoderoso, está claro allí. Y ahora en contraste, les habla de los ídolos de Babilonia en el capítulo 46. Vamos a orar para que el Señor me ayude. Bueno, Señor, gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra está allí, Señor. Tus promesas son siempre, Señor, no fallan. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos permitas ver qué es lo que tú nos quieres decir, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Y gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de ser usado por ti, Señor. En nombre poderoso de Dios Jesús, amén. Me toca el capítulo 46 y 47. Usualmente hace un capítulo y dura como 40 minutos, así que hora y media, más o menos, 2 horas. Más o menos, ¿verdad? Está bien, ok. Así que vamos a leer el capítulo 46. Dice: se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Se derrumbaron a una, se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez. Yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré, yo los libraré. ¿A quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguien clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Acuérdense de esto y estén confiados. Póngalo en su corazón, transgresores.
Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda lo que lo he planeado, así lo haré. Escúchenme, ustedes, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré mi salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Amén. Babilonia era muy idólatra. Sus ídolos más importantes se están hablando aquí. Leímos en el capítulo 45 que ante Dios se doblará toda rodilla. Y me estuvo curioso, irónico aquí, el dios Bel dice quien era el dios principal de Babilonia, se ha postrado, o sea, se cayó ese dios. Una ironía. Buscando información para este sermón, encontré que Bel era la deidad principal. También se conocía como Marduk. Y Nebo era su hijo. Los babilonios usaban estos nombres precediendo sus nombres. Por ejemplo, el rey Belsasar, cuyo nombre significaba Bel protege el rey. También estaba Nabucodonosor, que significaba pues Nebo te proteja y proteja la corona. También a Daniel, cuando estuvo en Babilonia, le pusieron Beltsasar, no Belsasar, pero Beltsasar, que era bien, esto nos deja ver lo mucho que influenciaban los dioses a la cultura babilónica. Era algo del diario vivir. En adición a eso, cada año hacían una celebración en la que paseaban las estatuas estas grandes de sus ídolos por las ciudades en grandes carros. Eran arrastrados por bestias para que la gente se postrara mientras se tocaba música. Es interesante ver que se describe el cargar estos ídolos como una carga agobiadora. Ahí describe. La Nueva Traducción Viviente dice, se los llevaban en carretas tiradas por bueyes, los pobres animales se tambaleaban por el peso. Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ellos viendo los ídolos en los que han invertido tanto ser llevados? Todo el tiempo, todo el dinero, todos los recursos que ellos le pusieron a esos grandes ídolos, a esos grandes dioses. Y ahí estaban, se los estaban llevando. ¿Cómo aplica esto a nosotros? No voy a decir gracias por preguntar porque soy de Miguel, pero aunque todavía hay culturas que les rinden culto y adoración a estatuas de ídolos de este tipo, en el caso de nosotros mayormente es cualquier cosa que ocupe nuestro corazón sobre Dios. Me gustó, Minelia habló de eso también en el momento de adoración. ¿Cuánto te ha pesado a ti cargar esos ídolos? Cualquier ídolo es una carga que agobia. Vimos allí, después de tantos sacrificios sirviéndole a estos dioses, vemos que ni los dioses los pueden salvar, ni ellos pueden salvar a sus dioses. Dice allí, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Ese ídolo al que le puedes estar sirviendo no te va a poder ayudar en tu momento difícil. No te va a poder salvar. Recuerden que esto es una profecía de cuando el imperio medo-persa se está llevando los dioses. Esto está ocurriendo más adelante. Básicamente, los que están conquistando Babilonia están viendo, lo que están viendo allí es el valor del oro y no el valor que tenía para ellos eso que adoraban. ¿Qué tipo de Dios, verdad? Se lo pueden llevar así. Nada los pudo salvar de lo que Dios había profetizado a través de Isaías. Entonces los dioses que fallan no te van a servir
para nada y eventualmente tienen fecha de expiración. Pero qué tremendo contraste vemos en los versículos 3 al 4. Dios ha estado y estará con su pueblo para siempre. Dice allí que Dios los sostendrá, los cargará y los librará. Como parte del pueblo de Dios, a mí me da paz saber que tengo la oportunidad de que el Señor me cargue a mí o a nosotros, en vez de tener yo que cargar un ídolo fabricado. Podemos ver más acerca de esto en los siguientes versículos. Si vamos a Salmos 105, 12 al 14, refiriéndose al pueblo de Dios, dice, cuando eran pocos en número, muy pocos, y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a reyes. Éxodo 19, 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, como los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Encontré un comentario de Matthew Henry, dice lo siguiente acerca de estos versículos, dice, el verdadero Dios nunca le fallará a sus adoradores. Dice, la historia de la vida de cada creyente es una especie de resumen de la historia de Israel. Nuestra vida espiritual es sostenida por su gracia, tan constantemente como nuestra vida natural por su providencia. Y Dios nunca los dejará. Esta promesa a Israel, debilitada y envejecida como nación, puede ser aplicable a todos los seguidores de Cristo de la avanzada, pienso yo, ¿verdad? Cuando estás rodeado de enfermedades y tal vez los que te rodean comienzan a cansarse de ti. Yo soy el que he prometido ser, el que quieres que yo sea. Te soportaré, te llevaré en tu camino y te llevaré a casa al final. Si aprendemos a confiar en Él y amarlo, no necesitamos estar ansiosos por nuestros días o años restantes. Él siempre nos proveerá y velará por nosotros. ¿Verdad? Me pareció muy bonito, muy completo ese comentario. Aún más, Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará con su pueblo hasta el fin. Dios sabe lo que tú necesitas. Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, primero buscar a Dios. Estas promesas son para nosotros también, ya que somos su pueblo. Por estas cosas podemos decir que el Dios que le servimos ha estado y estará para siempre. Y también que ese Dios nos carga, a diferencia de un Dios de los que falla, que es una carga agobiadora. Que relief, ¿verdad? Que alivio. Dice en el versículo 5, ¿a quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? Todo este tiempo de idolatría, desde Egipto hasta Babilonia, les ha dado tiempo al pueblo, ¿verdad?, para adorar muchos otros dioses. Entonces, al ver a sus dioses ser llevados así, ¿con cuál de ellos podrán comparar al Señor? Les traerá eso a la memoria. Todos los que hemos adorado. Imagínense al pueblo de Judá en el momento de su captividad en Babilonia, leyendo esta profecía y cayendo en cuenta de que en verdad no hay ningún Dios como el Señor. Es claro aquí, es claro que buscamos un ídolo
en algo que podemos visualizar. En este caso, los ídolos podían tener rasgos de humanos, pero era obvio que no tenían ninguna señal de vida. Dice en el versículo 7, no se mueve de su lugar, aunque alguien clame a él, no responde. Yo creo que en nuestro tiempo, gracias a las redes sociales más que los libros hoy día, podemos convertir en ídolos cosas como pelear por una posición de poder, enfocarnos en el placer y el estar cómodo, lograr tener algo material por lo que después no puedas dormir pensando que lo vas a perder o te lo van a robar. Me acordé de algo preparando este sermón. Recuerdo en Puerto Rico, cuando era pequeño, ¿verdad? Vi mucha gente que logró tener el carro de su sueño, ¿verdad? El carro que soñaban. Y el enfoque era lavarlo 2, 3 veces a la semana. Tenían paños en el carro que guardaban. Y si comenzaba a llover, más adelante, cuando paraba la lluvia, se paraban en una esquina y tú veías secando el carro. Entonces ponían papel de periódico en el piso para que no le ensuciaran la alfombra. Y te velaban antes de entrar a ver si te había sacudido los pies para que entonces pudieras entrar, ¿verdad? ¿Qué estrés? Se ríen porque yo sé que conocen o eran de eso, ¿verdad? Ese ejemplo es extremo y claro, pero hay otros casos que no son tan obvios. Preparándome para el sermón, leí un artículo en el website de Coalición por el Evangelio titulado Derribando los ídolos de mi corazón, que me estuvo interesante. Dice, si batallo para llegar puntualmente a los cultos, puede ser por buscar la comodidad de dormir más. Hay muchos ídolos sutiles de comodidad y placer que están profundamente enterrados en nuestros corazones. Esto me hizo pensar, porque me pasa a mí también, que por no querer salirme de esa zona de comodidad, no hago o invierto tiempo en lo que debo hacer. Me estuvo interesante que eso lo declararon como un ídolo. El Salmo 115, del 3 al 8, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Basado en este salmo, yo le pido a Dios que me ayude a adorarle a Él para parecerme a Él. Amén. Y no a cualquier ídolo que no me va a llevar no me va a ayudar en nada. En los versículos, aquí en el capítulo 46, del 9 a 10, Dios está recargando nuevamente sus credenciales. Dice el versículo 9, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Dios quiere que toda la gloria sea para Él. En Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Alabado sea el Señor. Miren cómo es el Señor, a quien le servimos. El versículo 10 dice, declaro el fin desde el principio. Wow. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Dios hace lo que quiere y no hay nada imposible para Él. Muchos versículos que apoyan esto. Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero esto no es para asustarnos, el que Él haga lo que le da la gana, sino que debemos confiar en que Él nos ama. Sí,
ese Dios que creó el universo, te ama y entregó a su Hijo unigénito por ti y por mí. Él tiene un plan y su plan es perfecto. Debemos anhelar servirle a este Dios que conoce todo desde el principio hasta el fin, que a un ídolo que tiene fecha de expiración. Versículo 11 menciona un ave de rapiña desde el oriente, y eso se refiere al rey Ciro, quien Dios usaría para conquistar a Babilonia y luego darle libertad a su pueblo. Pienso que aquí usa un ave, porque hay ciertas cosas poéticas aquí, ¿verdad? Usa un ave para describir lo rápido que es capturado Babilonia. Babilonia era una potencia mundial y ellos se sentían, en el momento que se lleva a cabo esta profecía, que se cumple, y ellos se sentían invencibles. Mas, sin embargo, fueron capturados exactamente en un día. Según el historiador griego Heródoto, Ciro hizo desviar el río Éufrates que pasaba por el medio de Babilonia, y el ejército logró penetrar la ciudad fácilmente, evitando esas grandes murallas. Aquí hemos visto que podemos hacer sacrificios por dioses o ídolos que no te responden cuando le clamas. En contraste, el Dios de Israel, a quien le servimos, está atento a tu clamor, como dice el Salmo 34:15. Y además te libera y te salva. Hasta ahora hemos visto el contraste de los dioses que fallan y el Dios Todopoderoso. Pero no hemos terminado todavía, acuérdate, me quedan 2 horas más o menos. Continuemos con el capítulo 47. Isaías 47 continúa la profecía en contra de Babilonia. Hay un paralelo de esto en Jeremías 50 y 51, que lo pueden leer luego. Babilonia fue usada por Dios para castigar a su pueblo, básicamente. Este capítulo es como en poesía, y le habla primero al pueblo de Babilonia, como a una mujer joven, refiriéndose como virgen, hasta ya cuando es más madura, con su mayor poder. Bueno, vamos a leer el capítulo 47. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más serás llamada tierna y delicada. Toma las piedras de molino y muele la harina. Quítate el velo, despójate de la falda, descubre tus piernas para los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza. Tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo y dijiste seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dice en tu corazón, yo y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas 2 cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud. A pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti.
Ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema, no librarán sus vidas del poder de la llama, no habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud. Cada cual vaga por su camino, no hay nadie que te salve. La justicia para Babilonia. Por más que voy a hacer esto, voy a buscar qué podemos aprender de esto de Babilonia, ¿verdad? El decir aquí, siéntate en la tierra sin trono, es que ya no van a tener una posición importante, o sea que perderán ese prestigio que tenían, esa ciudad que era una potencia mundial. Caldeos, que menciona hija de Caldeos aquí, Caldeos se refiere a la región, pero vi también que se ha usado para denotar la práctica del ocultismo. Puede ser que entonces puede ser que hija de Caldeos se relacione más con esas prácticas aquí, porque varias veces en el capítulo habla de que haciendo burlas como dile a los hechiceros y dile a los otros, pues quizás todo eso tiene que ver. En el libro de Daniel habían un grupo, ¿verdad?, de esta gente que eran consultados. Daniel estaba entre ellos, pero él era uno de los sabios, aunque era sano, ¿verdad?, era profeta. Pero también allá había muchos hechiceros, magos, astrólogos, todas esas cosas así. Entonces dice allí más adelante, toma las piedras de molino y muele la harina. Está comparando como una esclava, en vez de poderle vender sus siervos, ahí ya está, que ya no estás en esa posición, o sea, se te va a acabar todo eso. Más adelante, quítate el velo, ropaje, ya se le iba a acabar ese estatus de realeza, porque va a ser capturada por los medopersos. En algunos casos, en aquel tiempo, los esclavos los hacían posar desnudos antes de ser comprados. Entonces, pues, yo pienso que por eso que menciona eso aquí, porque es un momento de vergüenza. Y lo mencionan en el versículo allí también. Dice claro allí que Dios tomará venganza por lo que le hicieron al pueblo de Dios. Y el versículo 5 establece que este juicio es terminante para esta gran potencia mundial. Nunca llegará a ese nivel. Nunca más. El pueblo de Dios tuvo esta profecía mucho antes de que ocurriera y la vieron cumplirse. El Dios a quien le servimos cumple sus promesas. Ese es el punto. El versículo 6 da la razón por la que Israel había ido en cautiverio. Primero a Siria, luego a Babilonia. Esto por haberse rebelado contra Dios. La Nueva Traducción Viviente pone en la primera parte del versículo 6, me estuvo interesante así, dice, pues yo estaba enojado con mi pueblo escogido y lo castigué al dejar que cayera en tus manos, diciéndole a Babilonia. Vemos que Dios tuvo un propósito con Babilonia y el pueblo de Dios sufrió mucho ahí. A pesar de cosas que se escuchan por ahí, en la Biblia nos dice que seguir a Dios te llenará de placer en todo momento. En Babilonia estuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sufriendo. Dice, el decir seré soberana para siempre muestra claramente esa altivez que tenía este pueblo. Además de la altivez, ellos amaban los placeres. Me gustó la Nueva Traducción Viviente, traduce esa palabra que dice voluptuosa, la traduce como nación amante de los placeres. Al parecer se le escribe esto a nosotros, básicamente, me gusta pensar. Estamos en una sociedad hoy día en donde se trata más de vivir describiendo cómo fue la experiencia de nuestros placeres. Vamos a un café, inmediatamente nos enfocamos en las luces, en la música, luego la comida. También vamos a la iglesia y decimos qué eventos, qué programas tiene la iglesia para satisfacer lo que me place a mí, a mi familia. Todo es ¿qué hay para mí? O en inglés, what's in it for me? Esto Dios lo está mencionando aquí porque no le gusta. Creo que nos está diciendo que Él quiere que dejemos los placeres que nos dan nuestros ídolos y los cambiemos por el placer eterno que te dará el seguirle a Él.
Dice en estos versículos, yo y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Eso es Babilonia hablando. Tenían demasiado orgullo y se sentían invencibles, ya que sus murallas eran muy altas, un ejército grande, todo eso. Pero más adelante dice, en un mismo día, pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud. O sea, como dije, a pesar de posiblemente un gran ejército y estas grandes murallas en un solo día conquistados. Esto lo pueden ver en Daniel 5. Entonces, Dios no quiere que seamos altaneros ni que cambiemos el placer de conocerle a Él por el placer de ídolos que fallarán. Eso es el mensaje que estoy viendo allí para mí de esta parte. Dice allí en esos versículos también, nadie me ve, sabiduría, conocimiento, o sea, se sentían que no tenían que rendirle cuentas a nadie. Esto es básicamente que la ciencia se le dé más valor que a Dios. Eso está pasando hoy día. ¿Cuántas veces autojustificamos lo que decimos o lo que hacemos porque supuestamente conocemos la data, los estudios que se han hecho? Tengamos cuidado de no hacer un ídolo de esto. Bueno, demasiado orgullo aquí en el versículo 10 diciendo yo y nadie más, que era algo que Dios podía decir. Yo soy el que soy, dijo él. Y aquí está esta gente diciendo yo y nadie más, básicamente. Quizás un poco de humor de parte, como mencioné ahorita en los versículos 12 y 13, que dicen, permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales estás ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarán temor. Estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los astrólogos, ¿verdad? Los que profetizan por medio de las estrellas. Los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Medio como burlón, ¿verdad? Está Dios diciendo allí. Entonces, aquí en el capítulo 47, Isaías nos recuerda que Dios es el que sabe lo que ocurrirá. Y nada de lo que logremos en esta vida puede cambiar el plan de Dios. Todos estos dioses en los que ponemos nuestra esperanza pueden dejar de existir si Dios lo decide así. Nada podrá detener el plan del gran poderoso Dios. Esas cosas que están allí es lo que vi, enseñanzas para mí del capítulo 47. No seamos altaneros, no nos conformemos con los placeres de ídolos. Pon tu confianza en Dios y no en tu conocimiento, ¿verdad? Confiemos en el Dios que lo sabe todo. Dios cumple sus planes. Nuestra única esperanza es escuchar la voz de Cristo, quien siendo el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz por ti y por mí. El pueblo de Dios de aquel tiempo tuvo la oportunidad de probar muchos dioses y al final compararlos con Jehová. ¿Cuántos ídolos tendremos que probar antes de conectarnos con el Dios verdadero, quien es que ofrece salvación a través de Jesucristo? Los ídolos a los que le servimos son una carga agobiante que tienen fecha de expiración. Dejemos de estar cargando esos ídolos y dejemos que el único Dios que sabe todo desde el principio hasta el fin te cargue a ti. Y ahí estamos. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tus promesas, Señor, no fallan, Señor, y tus planes son perfectos, Señor. Gracias porque tenemos a ti, Señor, y
podemos poner nuestra mirada en ti, Señor, en vez de estos dioses, estos ídolos que nos distraen, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor. Y te pido que pues nos dirijas en este día, Señor, en el resto de la semana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.